Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos se sienten identificados con algo como esto? Un desastre en algo. Algunas mujeres, hombres, los que tengan bodega. Yo no tengo bodega, no tengo garacha, así que estoy bien, ¿no? Muy bien, estamos en la segunda parte de esta serie llamada Caminando hacia el desastre. Y hemos estado hablando de que la mayoría de nosotros hemos tenido o tendremos desastres en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, puede ser en tu matrimonio, en tu matrimonio hoy día quizás está pasando por un desastre, por una situación difícil, complicada, y tú dices, wow, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Qué es un desastre? Es un desorden. Es un desorden a la normalidad que tú esperabas o tenías. Un desastre es cuando eso se ve alterado. Entonces, quizás tu matrimonio está así, quizás tus finanzas están siendo un desastre hoy día. Quizás te fuiste de gastar mucho la tarjeta y eso ya siguió y no pudiste parar. Bueno, quizás hay un desastre financiero. Quizás hay un desastre en tus relaciones, en tus amistades. A lo mejor tienes amistades que quisieras no haber tenido esas amistades. Yo siempre digo, la amistad es maravillosa, pero también puede ser muy peligrosa. Porque con los amigos, este consejo gratis, ya no les voy a cobrar por esta parte. Con los amigos, nosotros bajamos la guardia, porque nos sentimos en confianza. Por eso es maravilloso, pero es peligroso porque bajamos la guardia y de pronto podemos terminar mal parados con respecto a nuestra amistad. Entonces a lo mejor tu vida en la amistad es un desastre. Y algo tienes que hacer, quizás en tu carrera, en tus estudios, sea lo que sea. Diferentes áreas de nuestra vida están enfrentadas a desastre o vienen de un desastre. Y quizás tú dices, estás muy relajado ahora, estuviste muy relajado la semana pasada y dices, yo no tengo un desastre. Yo no me considero en un desastre hoy día. Entonces estás entre desastres. O vienes saliendo de un desastre o estás a una mala decisión de entrar a un desastre. Porque siempre estaremos en un desastre. Otra cosa que decíamos de los desastres es que los desastres muchas veces nos importunan, o sea, que vuelve un desastre principalmente es que a veces rompemos el orden de las cosas, las normalidades. Por ejemplo, y hablábamos la semana pasada de las leyes. Si nosotros miramos la ley de Dios y veíamos algunos versículos de Pablo hablando de la ley de Dios y miramos los 10 mandamientos, la ley mosaica y decimos, no, yo fallo a los 10 mandamientos, que les puedo asegurar que la mayoría no se lo sabe. Entonces, no, yo fallo y fallamos a la ley, quizás fallamos a la ley de Cristo, que se la explicaba la semana pasada, que es amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros. Todo lo que no es tratar a los demás como Jesús nos trató a nosotros, es fallar a una ley. Cuando tú tratas a alguien diferente a como Jesús te ha tratado a ti, estás fallando. Desde mirada del cristianismo, ¿no? A lo mejor uno dice, pero yo no creo nada de eso. Yo soy escéptico, me he mantenido alejado de la iglesia, a lo mejor estás viendo este video después, yo me he mantenido lejos de la iglesia, pero yo no tengo ninguna ley, ni la de Moisés, ni la de Jesús. Mi ley es mi conciencia. ¿Conocen gente así? Yo era así. Mi ley es mi conciencia. ¿Cuántas veces le ha fallado a tu conciencia? Nosotros siendo cristianos, la mayoría quizá, ¿cuántas veces le fallamos a nuestra propia conciencia, a nuestra propia ley de conciencia? Entonces, constantemente estamos fallando a las leyes que estamos. Por lo tanto, al fallar a una ley, estás entrando a un desastre. Fállale a las leyes del tránsito y vas a ver los desastres que vas a tener. Fállale a las leyes de este país y vas a ver que va a tener consecuencias y tu vida puede volverse un desastre. Por lo tanto, con respecto a las leyes y a esto, Dios mira nuestra vida y decide hacer algo con nuestro desastre. Y eso es lo que hemos estado hablando. Y terminamos la semana pasada hablando y dimos una frase. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia ante ver un desastre es
criticar, porque nos cuesta mucho mirar nuestro desastre, nos cuesta mucho mirar nuestra viga, pero es re fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Es re fácil ver los desastres de otros. Así que ante eso pusimos como una regla o una frase para que en la semana nos acordemos, y era esta frase: yo reconozco un desastre cuando veo uno. ¿A quién la primera parte, ¿a quién le parece fácil? A todos. Yo puedo reconocer un desastre en diferentes cosas cuando veo uno, porque yo soy uno. Yo soy un desastre en muchas áreas de mi vida. En algunas cosas, otras las he ordenado, otras se me echan a perder y así. Pero nosotros podemos ver, hay un desastre, el cual debemos hacernos cargo. El punto es que, y esto es lo que hemos tratado de mostrar en esta serie, es que Dios está dispuesto a acercarse al desastre. Miren esto, cuando reconocemos nuestros desastres, estamos a un paso de reconocer a Dios. Pero si tú vienes del mundo religioso, de la religiosidad y todo, te van a decir, no, Dios no se acerca al desastre porque su iglesia, su gente, no se mete en los desastres. Porque somos santos. Porque, ¿Y por qué? Porque la gente de iglesia más religiosa evita meterse a los desastres. Pero Jesús, que fundó la iglesia, hacía todo lo contrario. Él se metía al desastre de la gente. Y voy a darle un par de ejemplos de eso. Así que la iglesia, cuando evita meterse al desastre, no se está pareciendo a Jesús. Así que yo a eso le digo evangelio pirata. Algunos venezolanos dirían evangelio chimbo. Porque no representa realmente a Jesús. Así que tu desastre, mirando de reinterpretar el desastre que cada uno puede tener en su vida, cada uno está pensando en sus propios desastres, o en el que te va a meter, o en el que te estás metiendo, o en el que superaste, ya, en todo eso, pensando en eso y en reinterpretar esto, mira, tu desastre tiene el potencial de acercarte a Dios. Todo lo contrario de lo que muchas veces nos enseñaron. Dios no puede ver el desastre. Tu desastre tiene el potencial de acercarte a Dios. Mira, el versículo más famoso de la Biblia, ¿saben cuál es? Clase de teología. ¿Están haciendo el discipulado? Es que llevan una pura semana. Versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, que envió a su único hijo. Ya, yo se lo voy a decir. Que envió a su único hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Excelente. Gente, un 7. Pero un 7 de nota máxima 20. Entonces, este es el versículo más famoso de la Biblia. Pero fíjense lo que dice. De tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo. En otras palabras, mira, tanto nos amó que estuvo dispuesto a entrar al desastre como mundo y envió a su hijo. ¿Ven que es muy contrario a Dios? No se acerca al desastre. Porque, a ver, ¿qué le pasa a mucha gente? La gente no va a una iglesia, no se acerca a Dios, no es parte de una iglesia o le cuesta esto, porque dice, yo no soy digno de entrar a una iglesia. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho eso? Yo no podría estar en una iglesia, porque, por supuesto, si existe Dios sabe los desastres que he hecho. Ojalá la gente ni se enterara de los desastres que yo he hecho. Entonces, una iglesia, yo no podría entrar a una iglesia. Recuerdo un amigo ateo, éramos ateos juntos hace años atrás, y él un día me dice, si tu Dios realmente existiera y sabe quién soy, yo pierdo. Y si todo esto es real, yo pierdo. Entonces, fue un tema porque poder explicarle que al final no perdía, que perdía manteniendo esa postura,
Pero si realmente quitaba la religiosidad que él había escuchado alguna vez, era todo lo contrario. Si tú dejas que Dios entre a tu desastre, cambia todo. Entonces, y de esto voy a hablar todo el rato, ¿no? Entonces, tanto Dios amó al mundo que estuvo dispuesto a entrar a nuestro desastre y envió a su Hijo. Y quizás te preguntas, y a lo mejor te preguntaste la semana pasada, por el título de la serie, Caminando hacia el desastre. Y te preguntas, ¿quién caminaría hacia un desastre? Tú y yo, lógicamente, aunque estamos metidos en desastre, la tendencia no es motivarnos a caminar al desastre. ¿Quién caminaría hacia el desastre? Dios. Dios caminó. Así que el título de la serie tiene que ver con Dios, no con nosotros. Dios camina hacia el desastre. ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros, hacia un mundo caído. Tanto amó Dios a este mundo, a este desastre, que decidió caminar hacia él, enviando a su único Hijo. Y ese es el versículo el más famoso, pero el siguiente no es tan famoso, debería ser tan famoso como este, y se los voy a poner aquí. El siguiente es así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esto es muy interesante, porque rompe cualquier tipo de religiosidad, de creer esto, que Dios no se acercaría a mi desastre, soy un desastre y Dios no se acercaría a mí. Si eres valiente de reconocerlo, quizás diría, no sé si Dios se acercaría a mi desastre. Por eso es que hay gente que le cuesta a veces. No estoy hablando estoy hablando a los que llevan tiempo. Y están en algún condoro y les cuesta acercarse a Dios. Así cuando falta, nosotros los cachamos al tiro. Nada, me voy a poner yo. Yo me acuerdo cuando estaba en pleno, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, juego a la pelota, salgo a carretear. Y estaba en esa onda, yo decía, acabo de salir a carretear. Y ahora llegaba sábado y tenía el domingo. Y yo, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy, me levanto o no me levanto, me levanto o no me levanto. Yo no te puedo decir que Dios me habló de forma auditiva, pero de alguna manera me dijo, si tú fueras papá, ¿dónde querrías que esté tu hijo si hubiese hecho un desastre? ¿Conmigo, con su padre, o metido en el desastre y ahora culpándose por ese desastre? ¿Dónde querrías tú que esté? Entonces yo me iba todo carreteado a la iglesia. Y los primeros días lloraba. Porque, mi desastre. Y luego dije, bueno, y ya les puedo hablar un poquito más de esto, no de mí, sino de esto. Pero les estoy contando parte de mi historia para no exponerlo a ustedes y todo. Pero muchas veces no me daban ganas de ir. No porque tenía flojera, es porque la culpa no me dejaba. Entonces dije, bueno, tengo dos opciones. Voy con culpa o me empiezo a portar mejor para no tener culpa. Y las dos se pueden. Así que, y uno va avanzando y va caminando y dice, wow, ya, les voy a hablar después de eso. Entonces, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, Entonces, el desastre atrae a Dios a tu vida. Y no lo hace para culparte, para apuntarte. No es que está Dios ahí. Desastre matrimonio. Te dije que te metiera en un grupo de vida. Ajá. ¿Te endeudaste otra vez? A veces nosotros nos imaginamos a Dios así. Otra vez con esos amigos. Nosotros a veces creemos que Dios es así. Pero Dios no voltea la mirada. Dios te sigue mirando porque te ama tanto que está dispuesto a meterse a tu desastre y no quedarse ahí, chismeando. ¿Usted cree que se pone a chismear con los ángeles ahí?
otra vez, es un desastre, no sé qué hacer con él. ¿Ustedes ven a Dios aproblemado por eso? ¿Ustedes ven a Dios sorprendidos por sus pecados? O los míos, ya, para que no creen que... ¿Creen que Dios está sorprendido? No. Así que Jesús vino a hacer esto personal, a acercarse a nosotros de forma personal. Por eso este versículo es tan, si bien habla del mundo, pero nosotros perfectamente podemos poner nuestro nombre ahí y funciona tal cual. Una vida personal con nosotros. Y que nosotros nos atrevamos a eso. Lo hizo personal y hay un par de ejemplos dentro de las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay varios ejemplos acerca de cómo Jesús funcionaba en esto. Y uno, por ejemplo, ¿recuerdan la mujer, la adúltera? La mujer que había sido sorprendida en pleno adulterio. Eso sí es un desastre. Había sorprendido, por ahí le habían hecho una trampa para justamente hacer una trampa a Jesús. Entonces va y esta mujer es sorprendida en pleno adulterio. ¿Había hecho quizá un desastre con su matrimonio o con el matrimonio de alguien? Y esta mujer es perseguida y es llevada a los pies de Jesús, y ahí está la trampa de que Jesús por ahí la condenara y ellos poder hacer algo, los fariseos y todo esto. Entonces, estaban culpándola. Ella fue sorprendida en adulterio, por lo tanto las escrituras dicen que tú deberías hacer. Mira, yo pienso que cuando se le acerca a alguien a Jesús para condenar a otra persona, yo creo que Jesús en ese momento cierra los oídos. De hecho, vemos en la escritura que no los toma en cuenta, ni siquiera los pesca. De hecho, se pone a escribir en el suelo, pero no los toma atención. Hace oídos sordos cuando alguien va a condenar a alguien. Esto es muy interesante. Los que amamos el fútbol nos damos cuenta de esto. En los árbitros. Tú estás viendo el partido de fútbol y si tú vas y le reclamas una tarjeta amarilla para el otro equipo, por ejemplo, hay una falta y tú vas y acusas al otro y que le ponga tarjeta amarilla, el árbitro te tiene que poner tarjeta amarilla a ti. O sea, por acusar, ¡tum!, amarilla. Por eso que van a ver en los partidos que los futbolistas a veces y no dicen amarilla o hacen con la manito, van a verlo y sacan como la tarjeta así como que hacen así como que tarjeta, pero no la piden explícitamente porque saben que los van a amonestar a ellos. Entonces, es muy interesante, hay tanto bíblico en el fútbol, ustedes no están preparados para esa conversación. Pero es tan interesante ver que a veces creemos que acusando vamos a ser más creyentes y a Dios le debe hacer tanto ruido nosotros acusando a otros, criticando a otros, juzgando a otros. Y lo enseñó muchas veces. Entonces, está esta mujer a los pies de Jesús y Jesús le dice lo siguiente. Le dice, mírame. Y le hace mirar alrededor y ella estaba siendo acusada, recuerden. Tenía un desastre en su matrimonio quizá o en el matrimonio de alguien. Y Jesús le dice, no te voy a condenar. Acuérdense que había dicho a los demás, el que esté libre de esto, que lance la primera piedra. Y la gente se fue uno a uno. Así que, mírame, yo no te voy a condenar. Anda, pero no peques más. Y esa fue la manera como Jesús abordó personalmente un desastre. Categórico. Capaz que tú por dentro estás diciendo, no, los míos son peores. Ok, está bien. Voy a buscar otro ejemplo. Otro hombre llamado Zaqueo. Era un hombre que era un desastre, ya les voy a decir por qué. Se subió a un árbol. Seguramente lo subió a un árbol porque era un hombre muy chiquitito. No voy a poner ejemplos de acá. Era un hombre muy chiquitito y seguro lo subieron porque él tenía como secuaces. ¿Por qué? Porque este era uno de los hombres más desastrosos y odiados de ese tiempo. Él era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos
eran contratados por Roma. Recuerden que Israel estaba siendo subyugado por Roma y Roma contrataba a estos recaudadores de impuestos, que eran mismos judíos, que cobraban los impuestos a su propia gente. Pero no solo cobraban un impuesto, sino que lo cobraban hasta 4 veces más de lo que era un impuesto. Así que los recaudadores de impuestos eran considerados peor de la sociedad, peor que un pecador. Estaban los recaudadores de impuestos. La gente los odiaba. Y ellos, para poder cobrar, ellos siempre andaban con secuaces y amedrentaban. Eran como enchufados. Sí, ustedes conocen eso, ¿ya? Sí. Ok, entonces estos tipos, la gente no los soportaba. Entonces este tipo ve a Jesús, se sube al árbol, lo suben al árbol. Y Jesús va y lo mira y le dice lo siguiente: hoy me quiero quedar en tu casa. Al más desastroso, hoy me quiero quedar en tu casa. Y va a ese desastre y va a su casa y pasa tiempo con con el más malo. Imagínense ustedes, yo le dijera: mire, viene Jesús. En 2 meses más viene Jesús, va a estar con nosotros en New Life. Seguramente va a querer quedarse en alguna de sus casas. Uy, ¿cómo se portarían muchos de ustedes? Problemas matrimoniales, ¿cuáles? Mi amor, ¿anda al supermercado? Sí, mi amor, voy. Te faltó la palta, pero ya pagué. Pero no te preocupes, mi amor, seguro se te olvidó. Voy a comprar la palta de nuevo. Me devuelvo. Cosa reciente. Pero vas a hacer una miel. Cualquier problema, no. Te va en el auto, te toca la bocina. Amigo, pase. Pase. Dios le bendiga a su mami. O sea, vas a ser un ser celestial durante 2 meses, porque tú vas a decir: Jesús se puede quedar en mi casa. Y va, y tú te portaste esos 2 meses bien y eligió el peor. No vamos a decir cuál es el peor de aquí. Pero eligió el peor y se quedó en la casa del peor. Y tú dices: qué injusto ese Jesús. Así, tal cual. Igualito. Entonces, Jesús se quedó en la casa del más malo. Me voy a quedar en tu casa con el más desastroso de ellos. Y tuvo una reflexión con Zaqueo, ustedes pueden revisar después. Y Zaqueo decide devolver el dinero. Y además lo devolvió con intereses. Porque él entendió de que él podía restaurar su vida por haber tenido un encuentro con Jesús. Alguien se atrevió a entrar en su desastre. Y esto es importante. Otro ejemplo. Jesús estaba en una ciudad llamada Sicar y está ahí y se pone junto a un pozo y había un pozo. Jesús no tenía por qué estar ahí ni siquiera hablar con esa mujer, porque era una mujer de Samaria, samaritana, y los judíos y los samaritanos eran como los del Colo y la U, como los chilenos y los argentinos. Así. Nos tienen envidia porque les ganamos 2 copas. Y estaban ahí y ni siquiera se podían conversar, y Jesús habla con ella, y esa mujer sí era también un súper desastre. Recuerden, Jesús le dice: porque 5 esposos has tenido y el último no es tu esposo. Ese nivel de desastre. Aún está, yo llevo 3, nada. Y Jesús, viendo ese desastre, se acerca a ella, le dice: acércate. Viendo ese desastre, acércate. Porque esa sed que tú tienes, yo voy a... Y él habla con ella acerca del pozo, del agua, de la sed. Y le dice: yo voy a llenar esa sed. Yo tengo la capacidad de que si bebes de mi agua, jamás tendrás sed. Y si revisamos ese versículo, es maravilloso. Porque Jesús está hablando de un agua que muchos de nosotros hemos probado y ya no sentimos esa sed que antes quizás yo en mi caso sentía. Ya no siento esa sed porque
provee de esa agua que Jesús proporciona. Y esa mujer se encuentra con eso. Fue increíble porque luego ella, de ser del desastre que ella era, había muchos motivos por los cuales ella iba a mediodía al pozo. Ella va, corre, se acerca a toda la persona que la juzgaban y les dice: un hombre me habló, me dijo quién era, pero me amó, tienen que conocerlo. Y fue la manera como Jesús entró a Samaria. Es un asunto muy interesante. Pero Jesús, y todas estas historias nos muestran cómo Jesús estuvo dispuesto a caminar hacia el desastre, uno tras otro, de forma tan personal, que es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. ¿O acaso ustedes creen que están aquí por casualidad? ¿O llegaron en algún momento por casualidad? ¿O las cosas se dieron por casualidad? ¿Creen que las cosas así funcionan? Porque, ¿o alguien ha sido intencional con tener un encuentro contigo? Acercarse a tu desastre y mostrarte el amor que te tiene. Donde muchos no se acercarían a tu desastre, Jesús sí lo hace. Y eso es maravilloso. Así que Jesús, asimismo, Jesús se ofreció a sí mismo como la solución. Esto es lo que hizo Jesús. Él se ofreció a sí mismo. Él fue la solución. Por eso Jesús vino a modelarnos quién era Dios. Él se acerca a nosotros y nos muestra. Así es Dios. Quiero que lo conozcan. Esa gente no conocía a Dios. Los judíos y todo lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento no conocían a Dios, tenían una idea de Dios. Lo único que conocían de Dios es por medio de los profetas que habían recibido señales de parte de Dios. Habían visto maravillas de Dios, pero no lo conocían de forma personal. Jesús vino a modelar. Jesús vino a modelar a Dios. Eso es lo que Jesús se acercó. Jesús fue la solución de este plan. Él modeló a Dios. Así es Dios. No como ustedes se lo imaginaron, no como ustedes creen, no como ustedes pensaron. Dios es así. Y esto fue muy importante para ellos porque demostró cómo Dios miraba el desastre y de la manera como Dios podía acercarse a nuestro desastre. Fíjate que luego de tener la conversación con esta mujer adúltera, un poquito más adelante, Jesús se dirigió a la gente y dijo lo siguiente. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y cuando tú y yo estamos en un desastre, estamos en oscuridad, ¿o no? Si vemos la luz como algo de claridad y la oscuridad como el desorden o el desastre, entonces cuando estamos en un desastre estamos en oscuridad. Y la mayoría de las veces, ¿han buscado algo en oscuridad? ¿Cómo le ha ido? Benditos celulares con linterna. Imagínate antes la gente para buscar los fósforos, para buscar las velas, en oscuridad. No, entonces nosotros el celular, luces. Bueno, Jesús dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz. Cuando ustedes estén en tinieblas, cuando ustedes estén en oscuridad, cuando estén en desastre, yo soy esa luz. Yo estoy para ser esa luz. Y sigue diciendo: el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no estará en la oscuridad. El que me sigue va a salir de su desastre. Y esto es clave. No te enfoques en salir de tu desastre. Eso es lo que hacemos todos. Pero Jesús está tratando de mostrarte esto. No te enfoques en salir de tu desastre. Jesús dice: enfócate en seguirme. Sígueme a mí. Y con lo que yo te daré, saldrás de tu desastre.
No es tratar de nosotros con nuestras propias manos, con nuestras propias ganas de salir del desastre. ¿Cuántas veces lo hemos intentado hacer? Salir del desastre, reparar nuestro matrimonio, reparar nuestras finanzas, reparar nuestros desastres de relación, reparar nuestra relación con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hijos. Y lo tratamos de hacer con nuestras manos y con nuestras propias intenciones. Y vamos, esas mismas personas que lo arruinaron, o las mismas manos que arruinaron esto, son las que lo quieren reparar. No tiene mucha lógica. Jesús nos muestra que no te enfoques en salir del desastre, enfócate en seguir a Jesús. Enfócate en seguirme, dice Jesús. Porque siempre de la otra forma fallamos, ¿no es así? Miren esto, mucha gente, consejeros, pongan atención, los que hacen consejería y todo esto. La gente quiere, la mayoría de las personas, incluyéndome, queremos que cuando estamos en un desastre, llegue alguien, nos ayude a salir del desastre, luego dame tu teléfono y te llamo para el próximo desastre. ¿No es así, consejerías? ¡Oh! Les queda la escoba, una situación, del matrimonio, la finanza, toman el teléfono, pastor, consejero, psiquiatra, fulanito, qué sé yo, psicólogo. Entonces quieren la clave para salir del desastre. Piden ayuda, no lo están haciendo solo, ya están pidiendo ayuda. Pero luego ok, te llamo para el próximo desastre. A veces ni siquiera nos avisan cuando lo solucionan. Así funcionamos. De la misma manera ocurre con la iglesia. Asistimos, somos parte, mientras estamos en un desastre. Salimos de la situación, nos vemos hasta el próximo desastre. Y eso mismo hacemos con Dios. Tenemos una situación. Se sana tu hijo, se recuperan las finanzas, se sana tu matrimonio y nos olvidamos. Y así no funciona. Dios se acercó no solo para ayudarte en tu desastre, sino para tener una relación conmigo. Y esa relación es más importante que tu comportamiento. Si ese comportamiento es desastroso. La relación con Dios es más importante. Dios valora más eso. Vamos, los que son padres, los que son papás, piensen esto. Yo prefiero tener hijos imperfectos, pero que me amen, a tener hijos perfectos y que yo no les importe. ¿No es así? ¿Les gustaría, como papás, lo contrario? Que tus hijos perfectos no te pesquen, o que tus hijos imperfectos, sean como sea, vengan a ti, te amen, tú les importes. Así queremos como padres. Y Jesús vino a modelar eso. Así ustedes que no conocen a Dios, así funciona mi Padre, así es mi Padre. Le importa su desastre, por eso Jesús demostró estar interesado en el desastre de las personas y compartía más con la gente mala que con la gente buena. Ese es Jesús. Eso es maravilloso. Así que Jesús nos hace una invitación y nos dice, sígueme. Sígueme, ¿para qué? Para tener una relación. Seguir representa un camino, representa un acompañamiento, representa una relación. Eso es seguir. Ahora, ¿qué es seguir a Dios? ¿Qué es seguir a Jesús? Y lo vemos al final del Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, relatado ahí en Mateos, de más o menos del 5 al 8. Jesús pone un ejemplo que para muchos es muy conocido. Dice lo siguiente: pero todo, y lo estoy haciendo un poquito al revés como para todo el que me oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó
su casa en la arena. ¿Y cómo funciona algo construido en la arena? No tienes que ser ingeniero para saber cómo funciona algo. Solamente vemos las noticias, vemos ahí en Concón cómo funciona construir un edificio en arena. Encima mal construido. Bien, no tienes que ser un genio. Ahora lo que tienes que ser es valiente. Y decir, mi matrimonio ha sido un desastre o está siendo un desastre porque he construido mi matrimonio sobre arena. Mis finanzas son un desastre porque construí la base en arena. Mis relaciones, mis amigos, mi trabajo, mi carrera, mis estudios están siendo un desastre. Hoy día estoy en un desastre porque construí esto sobre arena. Pero hay que ser valiente para reconocerlo, ¿no? Ahora, la versión positiva de esto es, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, y ponerla en práctica es de alguna manera decirle sí a Jesús. Sí a Jesús. Mira, oyo estas palabras y las voy a poner en práctica. Es decirle sí a Jesús. Y muchos de ustedes han experimentado decirle sí a Jesús. A veces estoy orando, Dios pone una idea. Yo digo, qué loca la idea. Pero ya a veces no cuestiono. Sí, Señor. Yo no sé qué se te ocurrió ahora, pero sí. Y lo digo ya, me da risa en el buen sentido. Sí, Señor. Que vaya a tal lugar. Está bien. A mí me invitan a algunas cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Y yo ya muchas veces no cuestiono. Mari tampoco me deja cuestionar mucho. Y yo, sí, Señor. Sí, definitivamente sí. Cada vez me acostumbro más. Decirle sí a Jesús es oír su palabra y ponerla en práctica. Y la otra parte es poner en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y construir tiene que ver con un proceso, con un caminar. No se construye algo de la noche a la mañana, tampoco un desastre. Tiene que haber un proceso, un caminar, un tiempo definido, determinado para hacerlo. Tu relación matrimonial se volvió un desastre porque construiste eso, pero en arena. Tus finanzas se volvieron un desastre porque construiste, porque hubo un tiempo, un caminar, un proceso que te dejaste llevar, a lo mejor con tu pareja. Entonces, vamos, los que están con situaciones matrimoniales, pareja y cosas así, un pequeño consejo gratis, igual que el anterior que hice al principio. En vez de pelear tanto, necesitan poner pausa, una pausa y decir, ¿sabes qué? Avanzamos sin darnos cuenta hacia un desastre que no teníamos programado. Y en vez de pelearse, reconcíliense con eso. Porque ambos lo hicieron. Más allá si uno tuvo más culpa que otro, pero ambos lo hicieron. Construyeron esto porque no había una base al principio. Pero yo he visto tanto matrimonio reconstruido que si yo te los mostrara, tú los miras y tú dices, estos nunca han peleado en su vida, porque son seres de luz. Y fueron un desastre también. Pero hubo un momento en su historia que decidieron, para los solteros, para los que están pololeando, es una buena opción. ¿Dónde van a construir eso? Ese matrimonio, esa relación. Ahí en la arenita. Y decir los matorrales, ¿ves? La arenita. O en la roca, en algo firme. Y la roca representa a Jesús. Representa cimientos firmes y sólidos. Conozco gente que ha tomado un picnic en un matorral y no es nada malo. Yo no sé qué mente tienen ustedes. Se quedaron enganchados, no puedo creerlo.
Qué terrible. Pero bueno, sigamos. Tu desastre acerca a Dios a tu vida. Tu desastre tiene el potencial de acercar a Dios a tu vida. Así que no trates de quitarte el desastre, de resolver el desastre. Conoce a Jesús, invítalo a tu vida, pero de verdad, ten una relación con Él, porque Él es el más interesado, y las cosas van a ir funcionando. Los que me conocen, bueno, muchos no me conocen, medio desastrosos, algunos sí, por allá, saben. No cambia de un día para otro, es un caminar, es un construir una relación con Dios. Y las cosas van funcionando. Muy cortito antes de terminar. Cuando conocí a Mari, ella venía por primera vez a Chile. Entonces yo estaba muy nervioso, va a venir la casa. Yo vivía allá en Maipú, entonces la casa. Empiezo y digo, no, mira, yo tenía gatitos. Entonces los gatos tenían la puerta toda... Cuando jugaban y querían salir, entonces ensuciaban. Entonces, y yo, no, yo voy a pintar la puerta. Así que agarré una pintera y pinto la puerta y la pared de al lado se veía horrible. Porque claro, pinté la puerta, ahora se veía blanca y la pared que se veía más blanca que la puerta, ya no se veía tan blanca. Entonces, mi mamá es testigo. Pintamos la casa completa un día antes que llegue Mari. Por lo menos todas las paredes, porque eso... O sea, no hagan nunca eso. Nunca pinten una partecita, no, porque se ve el resto del desastre. Como a las 3 de la mañana ya Mari iba a salir, salía de madrugada, habíamos conversado. Chao, te amo, ay sí. Pero todo tan maravilloso. Sigue siéndolo. Se transformó un poco, pero... Y estábamos... hablando y todo, entonces me despido, chao, no hay la hora de verte. Ojalá a mi suegra la dejen porque venía con la mamá. Entonces, que la dejen en el aeropuerto, no sé, pero bueno. Resulta que yo me quedo orando y el Señor habla nuevamente, sin palabras, simplemente... Así como tú pintaste la casa, yo he pintado tu vida. Tú llegaste a mí porque creías que tenías un desastre, una puertecita, también araña por gatos o gatas. Que entendió. Y yo dije, este es mi desastre, ya, pinturita ya. Y yo creí que llegué a Dios así. El Señor me mostró que no. Luego fuiste entregando tu vida a una relación conmigo y yo empecé a trabajar las otras áreas de tu vida. Y cada cierto tiempo hay que echarle una manito de nuevo, ¿sabían? Todo el tiempo, nunca va a terminar eso. Pero Dios es fiel en completar la obra en cada uno de nosotros. Pero todo esto que se llama vida es Dios trabajando en tu vida. Pero hay un momento que tú dices, sí Señor, hazlo, trabaja conmigo. Soy un desastre, pero entiendo que mi desastre, en vez de alejarte y avergonzarme y yo culparme, me acerca a ti. Y desde ese lugar, yo estoy dispuesto, yo no tengo vergüenza contigo. A eso se refiere también no tener vergüenza del Evangelio. No a gritar como loco, ¿no? Si eso sí da vergüenza a veces. Digo, Señor, no tengo vergüenza contigo, haz lo que quieras en mi vida. Soy un desastre, pero tú estás dispuesto a caminar en desastre. Y cayeron las lluvias, y crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. A lo mejor algunas ventanitas, algunas cosas se abollaron, se rompieron, salió quizá un techito volando, porque la casa estaba cimentada sobre la roca. Y este es el anhelo de mi parte, y interpreto a mi esposa y a todos los que hacemos New Life Posible. Es el anhelo con cada persona que viene acá, con cada persona que comienza a conocer a Jesús, no solo en este lugar, en la gente, en diferentes lugares que tocamos sus vidas. Este es el anhelo,
construyan su vida en una base, una roca sólida, su matrimonio, sus relaciones, sus estudios, sus finanzas incluso. Y esto va a ayudarles a estar confiados, a caminar confiados. ¿Por qué? Porque ese Dios, más allá de las religiones y las tonteras, ese Dios está dispuesto a caminar hacia tu desastre, hacia mi desastre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo al desastre que somos como mundo, al desastre que a veces somos como personas, a nuestros desastres pasados, presentes y los que vamos a hacer. Señor, tú no tienes problema en acercarte a nosotros, entrar en nuestro desastre y ayudarnos desde ahí, Señor. No solo a limpiar nuestro desastre, sino a tener una relación profunda contigo, conmigo, con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu valentía, Jesús, de caminar hacia el desastre y amarnos y no juzgarnos. Gracias, Señor, por no mirar nuestro comportamiento, sino mirar nuestro corazón, nuestra relación. Y desde ese lugar nuestro comportamiento poco a poco va mejorando. Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús.